Hola, te saludo Mishayo. Hoy te presento una historia de terror. Soy un soldado en una guerra contra una raza alienígena. Este es un mensaje para los ciudadanos del planeta Tierra. Me dirijo a todas las razas y credos, a la gente de todas las naciones y religiones. Nuestras pequeñas diferencias y disputas no significan nada ahora. Debemos unirnos bajo una causa común o enfrentar la perspectiva de la aniquilación. Mi nombre es Jamie Wallace y soy un soldado en una guerra intergaláctica que nuestros gobiernos terrestres han hecho grandes esfuerzos por ocultar al público. Bueno, estoy aquí para contarles la verdad. Sus líderes les han estado mintiendo durante décadas y no los están manteniendo a salvo. Mi historia es compartida por incontables miles. Un ejército invisible de supervivientes torturados lanzados a una guerra sangrienta que nunca pedimos, contra un enemigo que no sabíamos que existía. Pero a pesar de todos los horrores que he pasado, soy uno de los afortunados. Después de mi abducción, me vi arrojado al centro de un levantamiento de prisioneros, una rebelión que me salvó de una tortura espantosa y una muerte violenta. Pero fue un caso de salir de la sartén para caer en el fuego, ya que me uní a una multitud de prisioneros desesperados y luchamos contra nuestros captores alienígenas, una raza monstruosa y sádica de reptiles conocidos como los Astri. Nuestra rebelión fue exitosa. Luchamos y matamos a toda la tripulación de soldados Astri y torturadores antes de tomar el control del puente. Pero la victoria tuvo un alto precio, ya que decenas de prisioneros humanos y alienígenas murieron durante la batalla, incluyendo a nuestros líderes, un humano sufrido pero filosófico llamado Gideon y su misterioso amigo alienígena llamado Abel. Desafortunadamente, estos dos eran los únicos que sabían pilotar la nave Astri, por lo que los sobrevivientes quedamos varados en el espacio profundo, después de haber transmitido un mensaje de ayuda desesperado que no creíamos que nadie recibiría. Los siguientes días fueron un tiempo de miedo y desesperación, mientras dividíamos a los sobrevivientes en dos grupos, uno que intentaba en vano operar los desconcertantes controles de la nave Astri, una tarea que resultó imposible debido a nuestra limitada comprensión de su tecnología avanzada, mientras que el segundo grupo tenía la tarea de explorar la enorme nave de transporte Astri para encontrar la comida y el agua que necesitábamos para mantenernos vivos. Natasha y yo fuimos asignados a este segundo grupo. Nos habíamos conocido durante la locura del levantamiento a bordo de la nave esclava. Ella me había salvado la vida y habíamos luchado codo a codo, desarrollando un vínculo cercano en el proceso. Natasha era una joven valiente, no había duda al respecto. Había luchado y sobrevivido contra todas las probabilidades, pero Natasha había sido prisionera de los Astri durante varios meses antes de la rebelión, y había sufrido una tortura física y psicológica indescriptible a manos de ellos. Los horrores que había sufrido habían cambiado a Natasha. Había desarrollado un profundo odio hacia los Astri, y quería ver exterminada toda su raza. Podía entender de dónde venía su enojo, pero me asustaba ver hasta dónde había caído. Desafortunadamente, nuestra exploración de la enorme nave Astri solo exacerbó su ira, así como la mía, ya que descubrimos más evidencia de las atrocidades Astri. En los oscuros y serpenteantes pasillos y múltiples cámaras de tortura, encontramos muchas más víctimas, algunas humanas y otras miembros de varias razas alienígenas. Algunos de ellos ya estaban muertos, atados a camillas de metal, con las costillas cortadas y los órganos internos retirados. Natasha me dijo sombríamente cómo a los Astri les gustaba realizar cirugías innecesarias a sus cautivos sin usar anestesia. Otras víctimas habían sido mutiladas de formas igualmente horribles, con sus cabezas y extremidades removidas con precisión quirúrgica. A veces, sus cadáveres desmembrados habían sido cuidadosamente cosidos en exhibiciones grotescas, lo que Natasha llamaba arte Astri. Pero lo peor eran las víctimas vivas, aquellos al borde de la muerte que habían sido mantenidos intencionalmente con vida por los Astri, para prolongar su tortura. Vimos seres humanos apenas reconocibles como tales, sus cuerpos desecrados y mutilados de formas que nunca podría haber imaginado. Presencié cabezas separadas de sus cuerpos, con los cerebros aún funcionando, mientras los ojos llenos de locura escudriñaban la habitación. Intentaban gritar, pero no podían, ya que les habían quitado la lengua o les habían cosido la boca. Pero los espeluznantes experimentos de los Astri no terminaban ahí.
Mientras explorábamos más profundamente en las entrañas de la nave espacial, Natasha y yo fuimos testigos de horrores frescos, abominaciones resultantes de la ciencia retorcida del enemigo, cuerpos humanos troceados y cocidos de nuevo con los de especies alienígenas. Estos pobres desgraciados se aferraban a la vida, pero no tenían entendimiento de lo que les habían hecho, gritando de horror y agonía inimaginable cuando los encontramos. Solo había una cosa que podíamos hacer por estas víctimas de tortura: acabar con su sufrimiento. Fuimos de celda en celda disparando balas en la cabeza de aquellos que suplicaban la muerte, el último alivio de su existencia tortuosa. Cuando todo terminó, ambos estábamos asqueados, pero también hirviendo de ira. Si tuviera un Astri vivo frente a mí en ese momento, habría infligido con gusto tortura y violencia sobre él, haciéndolo sufrir mientras buscaba venganza en nombre de sus víctimas. Encontramos suficientes suministros para mantener a nuestro grupo con vida, pero, aunque teníamos comida y agua suficientes, no teníamos idea de cuánto tiempo durarían los sistemas de energía y soporte vital, y así, cada hora que pasaba estaba marcada por una tensión casi insoportable. Pero luego, después de varios días a la deriva en el espacio profundo, vimos una nave en forma de aguja aparecer en los monitores en el puente. Los paneles de control cobraron vida repentinamente cuando los sensores de la nave detectaron la nave entrante. Recuerdo vívidamente la mirada de terror frío en los ojos de Natasha mientras observábamos cómo la nave más pequeña se acoplaba a la nuestra. Deben entender que no teníamos idea de quién estaba a bordo de la nave espacial, y sospechábamos que era una nave Astri que traía una fuerza de asalto para reclamar su propiedad y castigarnos, a nosotros, los secuestradores rebeldes. Natasha agarró firmemente su pistola. El miedo en sus ojos fue reemplazado por un firme desafío mientras se volvía hacia mí para recibir órdenes. Una intensidad ardiente entró en su voz mientras hablaba. Si son los Astri, lucharemos contra ellos hasta el último hombre. Pero prométeme esto, Jamie. Si los bastardos nos van a abrumar, simplemente pon una bala en mi cabeza. No voy a volver a las jaulas, nunca más. Miré sus intensos ojos y supe que lo decía en serio, y francamente no pude culparla. No hice ningún esfuerzo por disuadir a Natasha de su plan desesperado, simplemente asintiendo con la cabeza afirmativamente. En cuestión de minutos, movilizamos todo nuestro ejército improvisado, construyendo barricadas apresuradamente en la bahía de acoplamiento y armándonos con armas Astri recuperadas mientras esperábamos a que llegaran los intrusos. Sentí una oleada de adrenalina cuando la nave misteriosa se acopló con un fuerte golpe metálico. Momentos después, la esclusa de aire se selló antes de que la puerta de persiana se abriera lentamente. Mantuve el dedo en el gatillo listo para cualquier horror que emergiera del otro lado. Creo que todos esperábamos que un escuadrón de soldados de choque Astri irrumpiera por la brecha. Solo me alivió que nadie se pusiera nervioso y abriera fuego prematuramente, porque el único ser que emergió de la esclusa de aire no era un Astri, ni mucho menos. La figura que salió no era humana, pero tampoco era un reptil escamoso que lo habría marcado como un enemigo. El ser era humanoide, alto, delgado y de unos 7 pies de altura. Su piel era pálida y completamente lampiña, aunque llevaba túnicas oscuras para cubrir su cuerpo alargado. Su cabeza en forma de huevo tenía 2 grandes y oscuros ojos que nos observaban a todos con curiosidad intrépida. Cuando su boca hendida se abrió, nos habló a todos con una voz que parecía una canción, y de alguna manera todos entendimos sus palabras sin necesidad de un traductor. «Ciudadanos de la Tierra, vengo en paz», dijo mientras levantaba sus manos de 4 dedos en un gesto pasivo. «Mi nombre es Uriel, y soy un representante de la Confederación Galáctica. Estoy desarmado y vengo a ustedes como un amigo». Natasha y yo nos miramos, compartiendo una mirada mientras considerábamos nuestra próxima acción. Era posible que esto fuera un truco, pero no lo creía. El ser ante nosotros parecía pacífico y genuino, así que decidí confiar en él. Lentamente y con cuidado, bajé mi arma antes de ordenar a mis camaradas que hicieran lo mismo. Natasha parecía renuente a cumplir, con el dedo aún en el gatillo y una intensidad ardiente presente en sus oscuros ojos. Tuve que repetir mi orden y lanzarle una mirada severa antes de que finalmente obedeciera.
El extraterrestre que se presentó como Uriel formó lo que podría haber sido una sonrisa con su boca hendida antes de decir: mis nuevos amigos, les invito cordialmente a bordo de nuestra nave donde les proporcionaremos sustento y atención médica. Después de que su gente descanse, podemos discutir nuestros próximos pasos. Todavía había cierta reticencia entre nosotros, y, por lo tanto, lideré el camino, portando mi arma y avanzando hacia el extraño ser, sonriendo mientras saludaba a mi salvador y entraba en una nueva alianza. Nuestros rescatadores cumplieron su palabra y nos proporcionaron ropa nueva y comida adaptada a nuestras necesidades, permitiéndonos tiempo para descansar, lavarnos y brindando asistencia médica a quienes la necesitaran. El interior de su nave espacial contrastaba notablemente con la de los Astri. En lugar de corredores oscuros y retorcidos sin características, fuimos recibidos con colores y luces estéticamente agradables, y en lugar de cámaras de tortura y celdas, nos recibieron con cómodas cabinas y amables alienígenas de diversas especies trabajando juntos por una causa común. Esta era la Confederación Galáctica, el antídoto contra el cruel y retorcido Imperio de los Astri. Natasha y yo fuimos reconocidos como los líderes de nuestro pequeño grupo y fuimos invitados a una reunión en lo que parecía ser una sala de conferencias ubicada en las entrañas de la nave. Sentados alrededor de una mesa circular con una variedad de alienígenas exóticos y extraños, el ser llamado Uriel estaba presente y parecía prescindir la reunión, pero era el único presente de su especie. El resto de la tripulación variopinta incluía a una criatura parecida a un hombre lobo con 6 ojos de la misma raza que había encontrado durante la rebelión. Junto al hombre lobo estaba una pequeña y regordeta criatura cubierta de pelo marrón espeso y con ojos anchos y errantes. Y lo más extraño de todo, era una criatura negra parecida a una águila contenida dentro de un exoesqueleto de 6 pies de largo, presumiblemente porque no podía sobrevivir fuera de su entorno acuático natural. Nuestros anfitriones alienígenas nos proporcionaron dispositivos electrónicos que insertamos en nuestros oídos, lo que nos permitió entender lo que se decía y comunicarnos con nuestros nuevos aliados. Uriel abrió la discusión dándonos la bienvenida a Natasha y a mí mientras nos felicitaba por nuestra victoria a bordo de la nave Astri. Su exitosa rebelión ha infligido un golpe al enemigo, pero no ha reducido significativamente su capacidad para operar dentro de su sistema solar. El problema está aquí. Él golpeó con sus largos dedos en un panel de control para revelar una pantalla holográfica en el centro de la mesa. De repente, vi una representación de un gigante gaseoso que reconocí como Júpiter, y noté los satélites rocosos más pequeños orbitando el planeta que seguramente eran sus lunas. Uriel se enfocó en una luna en particular, una roca que debería haber estado deshabitada, pero cuando la imagen se agudizó, noté la fea estructura metálica construida en la superficie de la luna. La instalación alfa de los Astri, su base de operaciones avanzada para este sistema, ubicada en la luna que los terrícolas llaman Europa. Recientemente desplegamos una flotilla sustancial en un intento por destruir esta base, pero los Astri detectaron nuestro asalto y desplegaron contramedidas para destruir nuestra flota en órbita. Entendemos que los gobiernos terrestres hicieron un intento contra la base, utilizando una misión diplomática como cobertura para un ataque biológico, pero esta operación también terminó en fracaso, y los líderes humanos en la Tierra desde entonces se han sometido a los piratas Astri, proporcionando tributos al enemigo, entregando a sus propios ciudadanos para la mutilación y asesinato. Mi mandíbula cayó cuando Natasha y yo compartimos una mirada de shock y disgusto. Habíamos escuchado rumores de la complicidad del gobierno en las atrocidades de los Astri, pero ahora la terrible verdad había sido revelada. Está claro que otro ataque convencional no tendrá éxito, continuó Uriel. Por lo tanto, debemos recurrir a tácticas no convencionales. La imagen holográfica cambió repentinamente, mostrando lo que supuse que era una imagen en 3D del interior de la base, revelando elevadores, túneles y cámaras profundas bajo la superficie de la luna. Nuestros aliados han tomado considerables riesgos para traernos estos esquemas. Hemos identificado el centro de comando que coordina los sistemas de defensa orbitales de la base.
Si neutralizamos este sistema, podremos atacar las instalaciones desde el espacio profundo con impunidad. Hizo una pausa para hacer zoom, enfocándose en una cámara ubicada profundamente bajo tierra. Este es nuestro objetivo. No se puede alcanzar desde la órbita, pero tenemos un arma secreta contra la cual los Astri no pueden defenderse: la teleportación. La imagen mostró un grupo materializándose repentinamente en lo profundo de la base y detrás de las líneas enemigas. Podemos insertar un pequeño equipo de asalto aquí y neutralizar las defensas Astri, permitiéndonos llevar a cabo nuestro asalto final. Estaba siguiendo apenas la sesión informativa. Hablar de teleportación y asalto orbital claramente estaba más allá de mi comprensión, pero la estrategia básica que el extraterrestre había descrito parecía sólida. Sin embargo, aún tenía una pregunta. Todo eso suena bien en papel, pero ¿por qué nos necesitan a nosotros?, pregunté. Uriel sonrió a través de su boca hendida antes de responder. Nuestro equipo de asalto estará muy superado en número una vez que nos teleportemos a la instalación. Tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado, pero nuestras proyecciones predicen que eso no será suficiente. Por lo tanto, necesitamos una distracción para desviar a las fuerzas Astri lejos de la sala de control. La gran mayoría de los prisioneros en la base son humanos. Ustedes dos ya han liderado con éxito una rebelión de prisioneros y pueden hacerlo nuevamente. Les pedimos que liberen a su gente para que puedan unirse a la lucha y derrotar a nuestro enemigo mutuo, dijo el alienígena, haciendo una pausa antes de continuar. Me doy cuenta de que les estamos pidiendo mucho, dado todo lo que ya han sufrido. Ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar su oración antes de que Natasha interviniera. Lo haremos, dijo firmemente. Miré a mi compañero con sorpresa, asombrado de que nos hubiera comprometido a ambos con esta peligrosa misión sin siquiera consultarme. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Éramos los únicos que podíamos llevar a cabo esta parte de la operación, y teníamos que entrar para salvar a nuestros compañeros humanos. Ahora éramos soldados en esta guerra, y no había vuelta atrás. Durante los próximos días, Natasha y yo fuimos sometidos a un entrenamiento intensivo en preparación para el ataque. No éramos precisamente novatos, ya que yo era un veterano de combate y Natasha había sobrevivido meses de abuso en las cámaras de tortura Astri. Sin embargo, tuvimos que aprender a usar armas avanzadas de la Confederación y cómo luchar eficazmente contra los guerreros Astri. Esto se hizo a través del uso de tecnología de realidad virtual de inmersión total, que literalmente nos colocaba en una réplica de la base lunar de los Astri, donde teníamos la oportunidad de luchar contra representaciones digitales de los guerreros enemigos, aterradoramente realistas. Fue después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa y agotadora cuando Uriel vino a verme, dirigiéndose a mí mientras me quitaba el auricular y el equipo. ¿Cómo va tu entrenamiento?, preguntó el alienígena, sus grandes y oscuros ojos enfocados en mí con una intensidad curiosa. Bien, repetí, sin saber realmente qué más podía decir. El ataque comenzará mañana, dijo Uriel de repente. Nuestras evaluaciones muestran que están lo más preparados posibles para el combate. Desafortunadamente, no hay forma efectiva de prepararlos para la teleportación. No es un proceso agradable, pero puedo asegurarles de que los protocolos de seguridad necesarios están en su lugar. Tragué saliva con consternación, sintiendo un frío terror recorrerme mientras consideraba las palabras del alienígena, pero mantuve mi frente dura, respondiendo con valentía típica. Bueno, estoy ansioso por matar a muchos Astri. Uriel frunció el ceño antes de hacer su próxima pregunta. ¿Sienten odio por el enemigo? Por supuesto, respondí sorprendido. ¿No viste lo que le hicieron a los prisioneros? Sí, de hecho, respondió Uriel. Hemos documentado las atrocidades cometidas con evidencias contra el Imperio Astri. Lamentablemente, estas son escenas que hemos presenciado en toda la galaxia mientras llevamos la lucha al enemigo. Son animales, exclamé. Peor que animales. La violencia es el único lenguaje que entienden. Sí, dijo Uriel pensativamente. Fuiste prisionero de los Astri solo por un corto tiempo, ¿verdad? Tu compañera sufrió aún más a manos de ellos. Pensé en Natasha y la ira creció dentro de mí.
puedes decir eso de nuevo. La torturaron durante meses. Asesinaron a sus amigos. Entendería si hubiera sufrido lo que ella sufrió. Por primera vez, noté un destello de emoción en los ojos de la alienígena antes de responder. Los Astri mataron a toda mi familia. Los ejecutaron uno por uno y me obligaron a mirar. Mi mandíbula cayó. Estaba asombrado por la admisión de Uriel y no podía encontrar palabras para responder. Nuestro enemigo ha llevado a cabo muchos actos atroces y es fácil sucumbir al odio ciego mientras luchamos contra ellos. Pero, ¿alguna vez has considerado la perspectiva de los Astri? ¿Qué demonios quieres decir? Respondí consternado. ¿Quieres que sienta empatía por estos psicópatas sedientos de sangre? Para luchar eficazmente contra el enemigo, primero debemos entenderlos, dijo Uriel con calma. Hemos aprendido mucho de los pocos prisioneros Astri que han caído en nuestras manos. Nuestra tecnología neural nos ha permitido monitorear sus ondas cerebrales, incluso acceder a sus recuerdos. Asintió hacia el auricular que sostenía en mis manos. Si me lo permites, me gustaría compartir una última simulación contigo antes de la misión. Creo que encontrarás útil la experiencia en la batalla por venir. Me mostré renuente a cumplir, dado lo exhausto que estaba después del intenso entrenamiento de los últimos días. Sin embargo, estaba intrigado y pensé que lo que Uriel quería mostrarme sería importante. Y así, asentí con la cabeza en afirmación, volviéndome a poner el auricular y conectando mi equipo antes de ser arrojado a otro escenario virtual. Me vi cayendo. El suelo se acercaba rápidamente. No había tiempo para hacer nada mientras descendía rápidamente desde una altura. Pero afortunadamente la densa vegetación amortiguó la caída antes de golpear el suelo del bosque con un fuerte golpe. Mirando fijamente a través de la vegetación, vi una nave de transporte que brevemente se cernía en el cielo antes de seguir adelante, volando lentamente hacia el horizonte. Pronto me di cuenta de que había caído del avión, o más precisamente me habían arrojado como si fuera un pedazo de basura. Mi avatar había sido arrojado al medio de lo que parecía ser una selva tropical, pero esto no era lo más extraño. Miré mis manos y vi garras, y mi torso estaba cubierto de escamas rojas. Para mi horror, me di cuenta de que Uriel me había puesto dentro del cuerpo de un Astri. No tenía idea de por qué había hecho algo así, pero supuse que esto era lo que quería mostrarme. Sin embargo, algo más estaba mal. No era un Astri completamente desarrollado como los guerreros de 7 pies de altura, con los que había peleado anteriormente. En cambio, parecía que era apenas un niño, no completamente desarrollado. Me sentía pequeño, vulnerable y asustado. ¿Quién habría pensado que los Astri podían sentir miedo? Exploré nerviosamente mis alrededores, avanzando torpemente sobre patas cortas. La atmósfera era sofocante y la vegetación densa. Escuché el zumbido áspero de lo que asumí eran insectos y usé mis garras para abrirme paso entre la maleza. Parecía que estaba en lo profundo de la jungla, pero las plantas y árboles eran extraños y desconocidos para mí, multicolores y potencialmente mortales. Mi progreso era lento, pero finalmente luché para salir a un claro. Mirando hacia el cielo arriba, me asombré al ver 2 soles brillando sobre mí, uno grande y el segundo mucho más pequeño. Me di cuenta entonces de que no estaba en la Tierra, sino en un planeta alienígena. Me pregunté si este era el mundo natal de los Astri, recordando cómo alguna vez habían vivido en un entorno tipo jungla. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esto, ya que mi atención fue atraída por un movimiento cerca del borde del bosque. Me di la vuelta, instintivamente alerta, ya que mis instintos me decían que estaba en peligro. Sin embargo, bajé la guardia cuando vi a otro niño Astri justo como yo, un reptil escamoso, con miedo en sus ojos mientras emergía nerviosamente en el claro. Por un momento pensé que había encontrado a un amigo, pero luego vi la rudimentaria lanza en sus garras, un arma casera hecha de una rama de árbol con un extremo afilado. El joven Astri rugió antes de cargar contra mí, cerrando rápidamente la brecha mientras se abalanzaba sobre mí con su lanza. Reaccioné por instinto, descubriendo que mi avatar alienígena tenía atributos físicos mucho más allá de los míos. Esperando hasta el último momento posible, me agaché y esquivé el golpe de mi enemigo, al mismo tiempo que cortaba con la garra de mi pie derecho. Corté al Astri en el brazo, haciendo que el joven chillara de dolor.
Su sangre oscura cayó sobre la hierba debajo. El otro Astri me miró con furia, dolor y enojo en sus ojos amarillos mientras se preparaba para lanzar un segundo ataque. Pero de repente, todo el infierno se desató cuando el suelo sobre el que estábamos comenzó a temblar violentamente, antes de colapsar por completo, arrojándome al suelo. Mientras yacía indefensa en la hierba, presencié cómo un agujero emergía en el suelo frente a mí, y vi cómo emergía de su guarida subterránea una enorme criatura. Retrocedí horrorizado ante la vista del monstruo, una enorme criatura parecida a una araña con un aguijón afilado en su poderosa cola. Retrocedí hacia atrás en un intento frenético de escapar, pero afortunadamente no era el objetivo de la bestia. En cambio, el depredador fue por el otro Astri, golpeándolo antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar y enterrando su aguijón profundamente en su espalda. Miré horrorizado, impotente, mientras el joven Astri gritaba y era arrastrado hacia abajo en el agujero por el monstruo, aún vivo y enfrentando lo que solo podría ser un destino horrible. Sin embargo, no esperé a que la bestia volviera por más. Pronto me levanté sobre mis patas con garras y corrí tan rápido como mis patas cortas me llevaron, dirigiéndome hacia lo que ingenuamente pensé que era la seguridad del bosque. No sé cuánto tiempo corrí, pero estaba exhausto y completamente perdido cuando finalmente me detuve, ahora encontrándome en lo profundo de la jungla alienígena. Miré a mi alrededor y vi una cañada que conducía a un río estrecho, y escuché gritos de guerra y el sonido de una batalla campal. Debería haber corrido, pero confieso que estaba curioso, optando por bajar por la cañada para echar un vistazo más de cerca. Allí encontré una escena de anarquía sangrienta, mientras una docena o más de jóvenes Astri luchaban entre sí con garras y armas improvisadas, apuñalando, mordiendo y desgarrando mientras iban a por la muerte. Noté que todos tenían más o menos la misma edad y tamaño que mi avatar. También eran una mezcla de machos y hembras. No me pregunten cómo podía distinguir la diferencia, pero de alguna manera podía hacerlo. Sin embargo, ambos sexos eran igual de viciosos, luchando por sus vidas mientras derramaban la sangre de sus compatriotas en el suelo del bosque. Permanecí en estado de shock y asombro por un tiempo mientras observaba la carnicería, pero volví a la realidad cuando una Astri hembra me atacó por la espalda, derribándome. Se desató una lucha brutal, mientras ella me desgarraba viciosamente con sus garras y dientes. Sentí el dolor de cada golpe y respondía de la misma manera, mordiendo profundamente en su garganta expuesta. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras mis colmillos se clavaban en la carne dura. Una vez que retiré mis dientes, vi a la hembra Astri desangrándose lentamente en el suelo, con una herida de mordedura fatal en su garganta. Aturdido y en shock, me alejé de la batalla y me dirigí hacia un pequeño pozo de agua que se desprendía del arroyo. Un cuerpo de agua aparentemente tranquilo donde esperaba encontrar algo de respiro. Me acerqué a la orilla con la intención de beber y lavar mis heridas, pero mis instintos me fallaron y no vi la forma oscura debajo de la línea de agua hasta que fue demasiado tarde. En un instante, surgió un nuevo horror del agua, agarrándome con sus poderosas mandíbulas antes de que pudiera reaccionar. De repente, estaba bajo la superficie, los dientes mordiéndome profundamente en mi torso mientras mis pulmones se llenaban de agua. Sentía un dolor inmenso y pensé que la bestia me desgarraría en dos. En cambio, me giró en el agua como haría un cocodrilo con su presa, y mi dolor se hizo tan grande que perdí el conocimiento. Desperté algún tiempo después, tosiendo agua de mis pulmones mientras trataba de incorporarme, solo para retorcerme de dolor. La bestia casi me había partido por la mitad y había perdido mucha sangre, pero de alguna manera seguía vivo, y de nuevo en la orilla, pero sabía que no estaba a salvo. Escuché un ruido en los arbustos detrás de mí, y me di cuenta de que el depredador estaba regresando para terminar lo que había empezado. Luchando contra el dolor, me preparé para defenderme, pero luego todo terminó. Jadeando por aire, arranqué el casco y me lo quité de la cara. Miré hacia abajo, buscando heridas en mi cuerpo solo para descubrir que estaba ileso. El sudor brotaba de cada poro y me golpeaba la cabeza. Todo lo que había experimentado parecía tan real, y sin embargo era solo una simulación. Y cuando miré hacia arriba, vi a Uriel observándome, sus ojos negros e inexpresivos observando mis reacciones con indiferencia fría. Arranqué enojado los varios apéndices de mi cuerpo mientras confrontaba a mi compañero alienígena. ¿Qué demonios fue eso?, demandé. Eso fue una representación digital de los primeros recuerdos de un guerrero Astri capturado.
respondió con frialdad. ¿Por qué me mostraste esto?, pregunté a continuación. Para ayudarte a entender. La crianza de un Astri no es fácil. Son separados de sus madres tan pronto como pueden caminar y arrojados sin ceremonias a las salvajes junglas donde tienen que luchar con uñas y dientes para sobrevivir. No se les permite regresar a la civilización hasta que hayan matado a un compañero Astri joven. Solo entre el 20 y 30% de los niños Astri sobreviven a esta brutal iniciación, y esto es solo el comienzo de su inducción en un mundo de violencia despiadada y sin fin. Dios mío, exclamé, asombrado por las brutales realidades de la sociedad Astri. Por favor, recuerda esta experiencia cuando vayas a la batalla, continuó Uriel. Los Astri pueden ser monstruos, pero también son productos de su entorno. No podemos dejar que el odio nos consuma, de lo contrario, no seremos mejores que ellos. Asentí con la cabeza reflexivamente, finalmente comprendiendo el mensaje que Uriel me había entregado tan bruscamente. El alienígena me había dado mucho en qué pensar, pero mi enfoque tenía que estar en sobrevivir a la próxima pelea. Ni siquiera puedo comenzar a entender la tecnología utilizada para teleportar a nuestro equipo dentro de la base enemiga. Todo lo que puedo decir es que el proceso fue horroroso, y no es algo que quiera experimentar nunca más. Un momento estaba de pie en mi equipo de combate y sosteniendo mi rifle a bordo de la nave de la Confederación, y de repente fui envuelto por una luz que lo abarcaba todo, cegándome temporalmente y quemando mi piel. Pero la luz y el calor no solo me rodearon, sino que entraron en mí, se filtraron a través de mis poros y desintegraron mi frágil cuerpo desde dentro hacia afuera. Grité en terror absoluto, mientras sentía que mi carne se desgarraba en 1.000.000 de pedazos. Por un momento todo se volvió negro, y fue la sensación más aterradora en el universo, porque un tiempo mi conciencia existía, pero mi cuerpo físico no. Estaba atrapado en la nada, entre el punto A y el punto B, y por un momento escalofriante creí que podría quedarme atrapado en este limbo infernal para siempre. Pero afortunadamente, eso no sucedió. El proceso de mi rematerialización fue igualmente horroroso, ya que todas mis partes se fusionaron en una sola, la luz desapareciendo mientras me encontraba dentro de un túnel oscuro. Mi cabeza todavía daba vueltas y sentía que la bilis subía por mi garganta. Para mi vergüenza, vomité por todas partes del pasillo de metal, doblándome mientras todo mi cuerpo temblaba. Fue Natasha quien vino en mi ayuda, poniendo una mano firme en mi hombro antes de ayudarme a levantarme. Adaptándome a mi entorno, vi que todo nuestro equipo de asalto había pasado por el proceso de teleportación. Nuestro escuadrón era realmente pequeño. Consistía en Natasha y yo, Uriel y un guerrero de la raza de los hombres lobo a quien llamábamos Axel, y 3 máquinas de guerra automatizadas que parecían hacer la mayor parte de la lucha dentro del ejército de la Confederación. Miré a Uriel y noté cómo el extraterrestre no llevaba armas. Cuando le pregunté sobre este punto, su respuesta fue típicamente filosófica y fatalista. Yo soy un diplomático, no un soldado. Tengo un papel que desempeñar en la pelea que viene. Si el enemigo toma mi vida, que así sea. Nuestro grupo se dividió en 2, con Uriel liderando el grupo que se dirigía hacia la sala de control subterránea, mientras que Natasha y yo seguimos a una sola máquina de guerra aérea que nos llevó a través de los túneles retorcidos y hacia nuestro objetivo. Miré a Natasha mientras corríamos, notando la mirada oscura detrás de sus ojos y sabiendo que quería infligir una venganza brutal sobre el enemigo Astri. Vi el odio en su corazón y me aterrorizó. Finalmente, llegamos al final del último pasillo y esperamos mientras nuestro dron robótico abría la puerta, revelando una vasta cámara al otro lado. Fui golpeado por un olor familiar a cuerpos sin lavar y muerte lenta y lenta. Entramos lentamente en la cámara, mirando hacia arriba a las masas de prisioneros humanos contenidos en jaulas apiladas hasta el techo. Nos quedamos en las sombras, rezando para no ser detectados antes de que se completara nuestra tarea. La máquina de guerra flotante se dirigió a una estación de control donde comenzó el proceso de desactivar el sistema de seguridad y liberar a los prisioneros. Mientras tanto, Natasha y yo vigilábamos. El ataque llegó como un rayo desde el cielo, el guardia Astri lanzándose sobre nosotros con una furia ciega en sus crueles ojos amarillos. Fue Natasha primero, arremetiendo y derribándola antes de que tuviera la oportunidad de disparar. Un momento después, el Astri se erguía sobre Natasha con su lanza de guerra lista para cortarle la garganta. Reaccioné por puro instinto, apuntando mi arma y apretando el gatillo. Una lluvia de proyectiles en forma de agujas desgarró al Astri de escamas rojas, casi cortándolo en 2 y lanzando su cuerpo hacia atrás. Cargué hacia adelante, alcanzando a Natasha para levantarla.
¿Estás bien?, exclamé con preocupación. Estoy bien, respondió firmemente. Pero esos bastardos habrán escuchado los disparos. Nos estamos quedando sin tiempo. Como si fuera una señal, comenzaron a sonar sirenas y luces rojas parpadeaban. La base estaba ahora en alerta, pero afortunadamente nuestra guía robótica terminó su trabajo, y cada puerta de las jaulas se abrió automáticamente, para sorpresa de los prisioneros demacrados y torturados dentro. Los primeros valientes salieron, con un hombre delgado y profundamente marcado caminando hacia nosotros, un destello de esperanza visible en sus ojos enrojecidos por la sangre. «Son humanos», balbuceó casi incrédulo. «¿Vinieron a rescatarnos?». Natasha respondió sacando un cuchillo de su cinturón y entregándoselo. «Vas a necesitar luchar por tu libertad. Ahora es tu oportunidad para la venganza». El prisionero liberado sonrió a través de sus labios agrietados y aceptó ansiosamente la hoja. Otros le siguieron pronto, saliendo de sus jaulas uno por uno mientras se unían a la resistencia. Justo en ese momento, una puerta de persiana en el extremo opuesto de la cámara se abrió de golpe, y dos guardias Astri emergieron, disparando con sus rifles mientras avanzaban. Natasha y yo respondimos al fuego mientras nos agachábamos en busca de cobertura, pero los prisioneros liberados se lanzaron como una ola humana, gritando con una furia desenfrenada mientras se arrojaban contra los dos Astri. Los guardias continuaron disparando, matando a varios antes de ser abrumados, apuñalados y golpeados por docenas de prisioneros vengativos que literalmente despedazaron a sus abusadores. Mientras Natasha y yo observábamos, fuimos sacudidos de repente por una poderosa explosión desde debajo de nuestros pies. Un momento después, escuchamos la voz monótona de Uriel a través de nuestros auriculares mientras decía: «El comando central ha sido neutralizado. Las defensas orbitales de los Astri están abajo. Los refuerzos estarán con nosotros en breve». Miré a Natasha y compartimos una sonrisa, y por primera vez creí sinceramente que íbamos a ganar esta pelea. Los refuerzos llegaron poco después cuando las naves de la Confederación entraron en la órbita de Júpiter, y numerosos drones de combate fueron desplegados por toda la base Astri. Parecía que el enemigo estaba totalmente desprevenido para el ataque, y resultaron incapaces de defender la base una vez que sus sistemas de seguridad estaban inactivos. Hubo focos de resistencia mientras los guerreros sobrevivientes libraban batallas frenéticas contra los invasores robóticos, pero gradualmente todas sus posiciones fueron superadas. Mientras tanto, Natasha y yo liderábamos un grupo de prisioneros liberados mientras nos adentrábamos más profundamente en la instalación en busca de otros sobrevivientes. Natasha mostraba un celo aterrador mientras eliminaba a los soldados Astri heridos, sus ojos iluminándose mientras bombeaba balas en sus cuerpos inertes. Parecía que su sed de venganza la había consumido, y comencé a temer que no hubiera vuelta atrás para mi amiga. La ira de Natasha solo creció mientras descendíamos más profundamente bajo tierra, navegando por los oscuros y retorcidos pasillos y descubriendo horrores frescos y más evidencia de las atrocidades del enemigo. En una vasta cámara descubrimos un anfiteatro sustancial, una arena circular de asientos que miraban hacia lo que solo podía describirse como una zona de muerte. El suelo estaba cubierto de sangre y vísceras que se mantenían como un recordatorio duradero de la masacre que había ocurrido allí. Y empeoró. En el siguiente nivel encontramos varios hábitats artificiales que contenían bestias alienígenas salvajes. En el primero había un depredador similar a un cocodrilo nadando en un tanque de agua verde turbia, alimentándose ávidamente de miembros cercenados y partes del cuerpo variadas de sus numerosas víctimas humanas. Luego, observamos un recinto desde una plataforma de observación arriba de este, mirando con horror enfermizo mientras docenas de pequeñas criaturas parecidas a arañas surgían del tórax de un hombre todavía vivo, alimentándose de sus entrañas mientras gritaba en agonía absoluta y terror ciego. Pero cuando Natasha y yo llegamos al nivel más bajo del infernal complejo, encontramos algo que nunca hubiéramos anticipado. La habitación en la que entramos contrastaba con los sombríos y oscuros pasillos de metal que habíamos recorrido para llegar hasta allí. En lugar de oscuridad, nos enfrentamos a luces brillantes y paredes blancas, entrando en lo que parecía ser una sala de hospital, y notando las cunas transparentes tipo incubadora alienadas en filas de 3. Y dentro de las incubadoras había bebés Astri, pequeños reptiles escamosos que chillaban mirándonos con sus grandes ojos amarillos. Recordé mi tiempo en la simulación de realidad virtual y lo que Uriel me había dicho sobre los jóvenes Astri,
diciendo que eran lanzados a la batalla tan pronto como eran lo suficientemente mayores para caminar. Pero estos bebés parecían recién nacidos, incapaces de cuidarse por sí mismos, y por lo tanto aún necesitaban protección de un universo hostil. Me quedé parado en la puerta, impresionado y sorprendido por este último desarrollo inesperado, pero Natasha no se detuvo, marchando confiadamente hacia la habitación y avanzando hacia la incubadora más cercana. Antes de que tuviera la oportunidad de detenerla, la mujer levantó su arma y disparó un solo proyectil. La bala rompió la cubierta transparente y explotó dentro de la cabeza del bebé, matándolo instantáneamente de manera horrible y sangrienta. «¡Jesús!», grité con consternación impactada. «¿Por qué demonios hiciste eso?». Natasha simplemente se encogió los hombros y respondió en un tono despreocupado. «Son Astri, nuestro enemigo». «Pero son solo bebés», protesté. «Son inofensivos». «Pueden ser bebés ahora, pero crecerán para ser asesinos despiadados», replicó Natasha. «No permitiré que eso suceda». Se movió hacia la siguiente cuna, levantando su arma una vez más. Escuché los gritos agudos de los bebés Astri y no pude soportarlo. Al recordar mi tiempo en la simulación, me di cuenta de que los Astri no nacieron malvados, se convirtieron en monstruos, y estos niños no podían ser culpados por los pecados de sus padres. Levanté lentamente mi propia arma, apuntando a mi compañera mientras hablaba firmemente. «No lo hagas, Natasha. Baja tu arma y lárgate». Vi el dolor en sus ojos mientras me miraba con furia cruda, y escuché la rabia cruda en su voz mientras hablaba. «Maldito traidor. ¿Es ellos o nosotros? ¿No lo entiendes? Esto es una guerra de exterminio». Me mantuve firme, apretando mi agarre en el arma mientras repetía mi orden. «Baja el arma, Natasha». «Que te jodan», gritó de vuelta. Un segundo después, disparó, matando a un segundo bebé Astri, y al instante se dio la vuelta, y supe que yo era su próximo objetivo. Actué por puro instinto, apretando el gatillo, y sintiendo el retroceso al disparar. El proyectil atravesó el pecho de Natasha, lanzando su cuerpo hacia atrás. Corrí hacia adelante, extendiendo la mano para atraparla mientras caía, pero ya era demasiado tarde. La chispa desapareció de los ojos de Natasha y su fuerza vital se extinguió. Acaricié el cuerpo sin vida de mi camarada en mis brazos y estuve cerca de la locura por los gritos de los bebés Astri mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y cuando miré hacia arriba, vi al alienígena Uriel parado en la puerta, un atisbo de simpatía ahora evidente en sus grandes ojos negros mientras observaba la escena sangrienta. No me dijo una palabra. ¿Qué quedaba por decir? La batalla había terminado. ¿Pero había valido la pena el alto precio que habíamos pagado por la victoria? Esa es la pregunta que sigo haciéndome mientras grabo este mensaje para su difusión. Sin embargo, estoy aquí para decirles que la amenaza que pocos en la Tierra sabían que existía ha sido eliminada, al menos por ahora. La base de los Astri en la Luna Europa ahora está en manos de la Confederación Galáctica, y, por lo tanto, el enemigo no podrá secuestrar a seres humanos por primera vez en generaciones. Seguramente se han salvado miles de vidas, pero la guerra está lejos de terminar. El Imperio Astri todavía es poderoso y peligroso, y no hay garantía de que sus fuerzas no regresen a nuestro sistema solar. La negación y la complacencia ya no son una opción en un universo lleno de amenazas mortales, y si nuestros gobiernos no están preparados para esta lucha, entonces necesitaremos nuevos líderes. Pero este es un asunto para los ciudadanos de la Tierra. No volveré a mi planeta natal, al menos no por un largo tiempo. Mis compañeros sobrevivientes y yo nos hemos unido a las fuerzas de la Confederación y continuaremos la lucha contra el Imperio Astri en cada rincón de la galaxia. Pero nunca olvidaré la lección de Uriel. No nos rebajaremos a su nivel y nunca perderemos nuestra humanidad. No habrá desfiles de victoria para nuestro ejército desconocido, ni estatuas ni conmemoraciones. Pero para aquellos que escuchan, por favor, recuérdennos y sepan que estamos luchando y muriendo por su libertad. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control.